rotos, nosotros ayudamos a las víctimas a pedir medidas de protección, pero Ricardo nos puede ayudar con su sabiduría a explicar muy bien de dónde salen todas a veces esos conflictos y cómo esos conflictos, lo jurídico es parte de la solución, pero no toda. Y a veces puede ser parte del problema si no lo sabemos hacer bien, ¿no? Si no sabemos en el momento exacto actuar jurídicamente, debería ser después de que la pareja haya pasado por una autoconciencia de lo que va a ser, para que no seamos utilizados los abogados como elementos de venganza hacia el otro, sino como una consecuencia lógica de unas decisiones maduras que se deben tomar. Entonces, Karen, espero que enciendas, Paula Andrea, María Alejandra, Julie, Sebastián, tu cámara, por favor. Valeria, María Paula, las quiero aquí presentes, por favor. Gracias a todas y a todos. Gracias. Perfecto. Entonces, Ricardo, pues yo te cedo la palabra. Ya son las 10 minutos, la 1:13. Entonces, yo creo que podemos dar inicio a las 2, perdón. Podemos dar inicio a la charla. Y de nuevo, muchas gracias, Ricardo, por aceptar mi invitación. Carmen Lilia, gracias a ti por la confianza. Miren, y para ustedes, buenas tardes y muchas gracias por estar en este rato aquí. Como lo ha dicho Carmen Lilia, yo soy una persona que he estado vinculada en los últimos 40 añitos a la docencia. Y en ese sentido, lo que yo intento, por ejemplo, al escribir, yo no escribo literatura, yo no tengo pretensiones literarias. Yo tengo pretensiones pedagógicas cuando escribo y en ese orden de ideas toda mi vida he trabajado en temas de familia y eso me ha permitido escribir 4 libros que he publicado. El primer libro lo escribí hace 21 años y se llama Una pareja, dos miradas. El segundo libro lo imprimí en el año 2015, lo publiqué en el 2015, se llama Dar el lugar. El tercer libro se llama Todo que ver y lo publiqué en el 2017. Y el último libro lo publiqué en diciembre del 2020 y se llama Ser pareja. Y nos hemos encontrado con Carmen Lilia varias veces justo alrededor de temáticas familiares. Y entonces yo le digo a las personas con las que me encuentro, primero, yo soy de lavar y planchar. Es decir, ustedes me pueden preguntar lo que quieran, que lo más grave que puede pasar es que yo diga, ¿sabes qué? No sé, y me dejas la inquietud, pero pregúntenme lo que quieran de lavar y planchar, en serio, tranquilos, tranquilas, pregunten. Lo otro, eh, siempre le digo a las personas, ustedes no son abogados ni abogadas gratis, eso no sucede gratis. Les voy a contar un secretico de entrada. Ustedes ya se hicieron la pregunta de qué tiene que ver su profesión con la historia de su sistema familiar. Y les voy a dar la respuesta. Tiene todo que ver. No hay nada gratis. El azar es una cosa chiquita, 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 dentro del espectro de cómo las cosas se conectan, ¿no? Entonces ahora voy a decir un cuento. Vino una mujer a consulta y me dijo que era abogada. Y yo dije, ¿como quién de tu familia? Y ella me dijo, como nadie, porque yo soy la primera que me gradué. Y yo le dije, esa respuesta es perfecta. Como nadie, porque eres la primera que te graduaste. Pero hay un montón de abogados en tu familia que nunca se graduaron y que de alguna manera siempre están buscando poner en equilibrio los derechos, la justicia, la reparación, la restauración e incluso los deseos de venganza, ¿vale? Y entonces mi invitación es, ustedes no se hicieron profesionales del derecho gratis, y así como yo no me hice profesional de lo que soy gratis, pero uno sí tiene un día que preguntarse, mi profesión, ¿qué tiene que ver con mi historia familiar? Voy a ir más lejos.
Es muy probable que a ese abuelo que ustedes no conocieron, que a ese tío o tía abuela que ustedes no conocieron, es posible que allá estén las raíces de por qué ustedes hoy son profesionales del derecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primera cosa práctica. Si quieren preguntar, al ataque. Solo me encienden el micrófono y yo entiendo ahí mismo que alguien me quiera hacer una pregunta. ¿Vale? Segundo, no es gratis que ustedes sean profesionales del derecho. Y en ese sentido, lo otro que quiero advertir es, miren, quiero ser profundamente respetuosos de su historia, de su experiencia, de su saber, de la vida que ustedes tienen con todo lo que eso implica. Es decir, sus emociones, sus enojos, sus virtudes, sus cualidades. Quiero ser profundamente respetuoso de eso porque ahí sí yo soy uno más, ¿no? Entonces no quiero sentir que alguien sienta que le estoy juzgando o que le estoy invalidando en su experiencia. Pero a todas las personas les digo, quiero ser profundamente respetuoso de esa experiencia y quiero hacerles propuestas, afirmaciones que de golpe les revuelven las tripas, pero que mi invitación es dense el permiso de pensarlas, ¿vale? Y en ese contexto lo primero que yo quisiera decir esta tarde es, cuando ustedes trabajen con una mujer, con un hombre, con un niño, con un joven, con una persona adulta, nunca pierdan de vista que ustedes están trabajando con una persona. Cuando ustedes trabajen con una persona, ustedes siempre están trabajando con una familia, ¿vale? Una familia. Detrás de la mujer maltratada hay una familia. Detrás de un niño o un niño abusado o abusada hay una familia. Detrás de una persona que está desorientada, que se siente engañada, que ha sido lastimada, hay una familia. Entonces siempre le digo a la gente que yo suelo repetir principios pedagógicos que les competen a ustedes y me competen a mí. Es decir, todas las personas que trabajamos con gente, todos aquellos que hemos optado por estar con personas, que nuestra vida y nuestro trabajo es la gente, no podemos perder de vista que uno atiende a una familia. Entonces voy a ponerlo de esta forma. Cuando una mujer viene a consulta conmigo, yo hago el mayor esfuerzo y yo me he entrenado para que al atender a esa mujer yo vea a su familia. Y cuando viene un hombre, yo hago el esfuerzo y yo me entreno para que en el intercambio con él yo pueda leer la historia de su familia. Y cuando viene un homosexual a consulta, yo me esfuerzo para mirarle y mirar a su familia. Y cuando viene una lesbiana, yo me esfuerzo para mirar su familia. Principio pedagógico, siempre que ustedes como profesionales tengan un encuentro con una persona, yo les invito de corazón a que nunca se pierdan en eso. Vean la familia. ¿Por qué es muy importante eso? Porque si tú ves a una mujer, por ejemplo, que ha sido maltratada, si tú no ves su familia, es muy probable que tú no veas que en algún punto tu historia se cruza con la de ella y que tú no entiendes totalmente, pero tienes un deseo de reivindicar el maltrato que esa mujer, de que esa mujer fue víctima. Mucho cuidado con eso. Es decir, siempre que estamos con otra persona, como profesionales, no somos ni mejores ni peores que esa persona. No somos. Ella no es profesional, ella puede ser de estrato 1, pero esa persona no es mejor que yo. Yo soy igual a esa persona. Y si yo no la miro en términos de igualdad, no le ayudo. Si yo siento que soy superior a ella, yo termino menospreciándola. Si yo compadezco a mi cliente, le quito fuerza para la vida.
No sé si me hago entender. Si yo compadezco a un cliente, entonces yo no le ayudo. Entonces voy a apuntar las dos emociones que hay ahí. Lo que me digan, cualquier cosa que me digan en una consulta, yo he tratado de entrenarme toda la vida para que no me quite el sueño. Es decir, yo atiendo a una persona, intento conectarme emocionalmente con ella y su sistema familiar, pero por la noche yo duermo en paz. Es decir, yo no lloro con mi cliente, pero tampoco compadezco a mi cliente, sea lo que sea, porque eso le quita fuerza a la persona. Voy a decirlo ahora en términos de principios. Las personas que vienen a buscar nuestra ayuda y nuestra ayuda profesional necesitan ver y solo así solucionan. Y en ese sentido, nosotros como profesionales somos ayudadores que les colaboramos, que les prestamos un servicio amoroso y respetuoso para que ellos vean y para que ellos solucionen. Ahora voy a decirlo en términos prácticos. Tú puedes ser el mejor abogado o la mejor abogada del mundo. Tú no le solucionas la vida a nadie. Tú le acompañas en su proceso para que esa persona se dé permiso de ver su rollo y al verlo se dé permiso de solucionarlo. Y todo el tema de equilibrio, justicia, reparación es un servicio. Es un servicio, no es una herramienta de la que tú eres dueño o dueña. Es un servicio. Tu conocimiento es un servicio que se pone al servicio. ¿Vale? Por eso, digamos cosas prácticas. Y yo siempre digo que los profesionales, cada uno en su área, se vuelve un experto en preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los médicos son expertos, ¿no? El médico te dice, cuando Isabela le dice al médico, doctor, me duele, el hombre te mira y te dice, Isabela, ¿dónde te duele? Y cuando Isabela dice, me duele aquí, y señala el abdomen, por ejemplo, entonces él ausculta y de alguna manera él tiene una capacidad de tocando, sentir, de tocando, ver, pero está entrenado para decir, ese síntoma puede responder a tal situación. Y en ese sentido son magos para preguntar. Es decir, hay situaciones de salud en donde el médico es un mago para preguntar y no hace preguntas tontas, no hace preguntas fuera de foco, hace preguntas concretas porque quiere prestarle un servicio de salud a la persona. Entonces él es un mago para eso, ¿no? Y los abogados son unos magos para eso. Y ustedes son jóvenes y se están entrenando. Dense permiso de aprender a preguntar. Voy a decirlo ahora de otra forma y en la práctica. Cuando usted tenga un cliente, hombre, mujer, ser humano, usted no haga preguntas impertinentes. Usted no haga preguntas que violenten el fuero interno de la persona. Usted no tiene derecho a hacer esas preguntas. Voy a decirlo de esta forma. Hay gente que viene a consulta y me dice, imagínese Ricardo, que mi pareja me fue infiel, pero para que me entienda, venga le cuento cómo fue para que usted me entienda. Y yo le digo, no me cuentes porque eso a mí no me compete. A mí me basta la información de infidelidad. Ya, no me lo cuentes. Y ahora pónganse en el escenario. Hay un montón de gente que viene a narrar temas de abuso. Hay un montón de gente que viene a narrar temas de maltrato. Hay un montón de gente que viene a hablar de temas puntuales de violencia intrafamiliar. Yo tengo suficiente ilustración e información sin hacer preguntas que no me competen. Cuando una persona, por ejemplo, me quiere hablar de lo hijo de mi chica, es que es su pareja, yo le digo, por favor, no me lo cuentes, por respeto a ti, por respeto a su historia, y por favor entiende que a mí eso no me compete.
Ya entendí que el problema es infidelidad, ya entendí que es maltrato, ya entendí que es abuso, pero no quiero detalles, no me compete. Ustedes seguramente están pensando, y cuando el tema es el abuso y hay un tema de medicina forense y de derecho forense, y yo les digo sí, sí, pero ellos también están entrenados para hacer preguntas pertinentes. Y entonces siempre que me encuentro con mis alumnos de trabajo social, de psicología, de lo que sea, siempre les digo, en la profesión hacemos preguntas y tenemos que volvernos maestros, magos para hacer preguntas. Las preguntas piden como requisitos y es, usted indaga para que usted tenga la ilustración y la información suficiente de tal manera que le pueda ayudar a su cliente a ver dónde está el rollo y cómo lo puede solucionar. Pero en la historia de esa persona y en sus emociones, usted siempre guardará distancia y respeto. Respeto profundo por la persona. Respeto profundo es siempre que atiendan a una persona, jamás digan pobrecita. Nunca diga eso. No se menosprecia a la gente por difícil que sea su situación. Cuando uno pobretea a otro, el otro no tiene fuerza para resolver. Voy a poner un ejemplo desde la medicina. A veces la gente en una familia dice, ¿y por qué a mí me dio cáncer? Y yo a veces les contesto, porque usted es la persona que tiene las herramientas, aunque usted no las vea, para solucionar el tema. Porque el cáncer solo da para dos cosas, o para que usted aprenda o para que usted se muera. Y a veces uno tiene que escoger. Y ahora voy a decirlo de esta forma. Cuando uno está enfermo, si uno no le da un lugar a su enfermedad, uno tiene la tendencia a luchar contra la enfermedad. Y es muy peligroso luchar contra la enfermedad porque la enfermedad para ser sanada se acoge, se incluye. Entonces hay gente que dice, el maldito cáncer me va a matar. Y yo pienso para mí, ¿y te va a matar? Un día vino a una mujer a consulta y esa mujer me dijo que tenía 37 años, que le habían detectado un cáncer, pero que tenía una hijita de 3 años. Y eso a mí me conmovió. Y lo que me salió fue decirle, tú no tienes derecho a morirte porque tienes una hijita de 3 años. Y trabajamos. Y la señora se fue. Y como a los 9, 10 meses, un día me llegó a mi WhatsApp un mensaje. Y cuando yo empecé a leer, yo dije, ve, alguien se equivocó porque esto es una historia clínica. ¿Quién sabe a qué médico le mandaron eso? Seguramente se llamaba Ricardo y yo terminé aquí leyendo una historia. Pero por curiosidad, porque necesitamos ser curiosos sanamente, no morbosamente, yo terminé de leer el WhatsApp. Había una larga historia clínica con cifras, con exámenes, con resultado, pero al final, en el último renglón decía, Ricardo, a mí me hizo mucho sentido el que usted me hubiera dicho que yo no tenía derecho a morirme por mi niña de 3 años. Esa mujer había escogido vivir, había decidido incluir su enfermedad y al incluirla y darle un lugar, lo que había hecho era superarla. Y ustedes saben que a veces el cáncer en una persona muy joven es demoledor. ¿Ah? Y esta mujer se dio permiso, pero tuvo la fuerza para trabajar en su salud. Y al trabajar en su salud, fue capaz de sostenerse pensando en su hijita de 3 años. Y se llama optar por la vida. Y cuando uno está enfermo, más le vale que incluya la enfermedad, que le dé un lugar. Uno hace que la enfermedad sea parte de uno y solo así uno tiene más posibilidades de salir adelante. ¿Qué pasa finalmente? Pasa lo que tiene que pasar. Pero hay truquitos que sí le enseñan a uno que cuando tú peleas con una enfermedad,
tú no tienes buen pronóstico. Cuando tú acoges la enfermedad, tienes mejor pronóstico. Y ahora voy a decirlo en otro plano. Por eso es que hay que abrirle campo a la prosperidad. Entonces yo les miro a ustedes y ustedes son personas jóvenes. Y yo les pregunto, ¿ya se hicieron la pregunta de qué tan prósperos son? ¿Qué tan prósperas son? Mire, yo trabajé en Bavaria por 20 años y entonces yo me movía en el mundo de recursos humanos y había gente absolutamente maravillosa, líderes, innovadores, profesionales de raca mandaca en la empresa, ante los que uno se quitaba el sombrero. Pero siempre, porque eso es mi trabajo, yo miro ese lado humano. Y entonces, para decirlo metafóricamente, muchos de esos profesionales, pero muchos, no poquitos, muchos, su avión profesional se levantaba a 40.000 pies de altura, pero el avión de sus afectos, el avión de sus amores y sus dolores, carreteaba y muchas veces no se levantaba. Más aún, había genios trabajando en la empresa que eran adictos al trabajo y de alguna manera su adicción al trabajo era un buen escudo para no darse permiso de hacer prosperar su vida emocional. Todo en la vida es un tema de equilibrio. Entonces, tú tienes derecho a aspirar y aspira a tener una vida profesional exitosa, pero no descompensada. Trata de que tu vida profesional esté en equilibrio con tu vida emocional. Equilibrio no significa 50-50, ¿no? Porque somos seres humanos y entonces nadie es perfecto. Pero un cierto equilibrio sí, un cierto equilibrio sí. No te vuelvas adicto del trabajo ni adicta del trabajo. De alguna forma, tienes que aprender a darte permiso de vivir la vida, porque el trabajo es muy importante. Pero ya vieron mi cara de viejito, ¿no? O sea, yo ya estoy pensionado. Eso quiere decir que yo ya aprendí hace rato que el trabajo no era lo más importante, que la vida es lo que es importante y que al final con lo que uno se queda es con la familia, ¿no? Después de que tú eres la estrella de una empresa, cualquiera que sea, un día te vas y es increíble en las empresas, después de un poquito tiempo, nadie reconoce a nadie, ¿ok? Yo decía siempre que así pasan las glorias del mundo, pero hay un tema donde siempre esperamos que nos reconozcan y se llama la familia. Voy a decirlo de esta forma. Sean el mejor profesional que pueden ser, pero nunca desconozcan y se desconecten con su familia, pero sobre todo no se desconecten de su núcleo cercano. Un día ustedes tendrán pareja, un día ustedes tendrán hijos. No se desconecten, no se desconecten porque las empresas pasan, pero al final uno siempre perteneció a una empresa, pero pertenece a una familia. ¿Ok? Muy bien, entonces ya he hecho un cuento y ahora lo voy a resumir. No sé si se dieron cuenta que les estoy hablando de orden, de equilibrio y de pertenencia. Les estoy hablando de orden, de equilibrio y de pertenencia. Orden, equilibrio y pertenencia no son teorías. Uno puede mirar el orden en la naturaleza, ¿no? Mucha gente le cambia el cauce a un río y años después el río toma venganza. Entonces hay gente que hace desorden con el cauce del río y la naturaleza cobra. Entonces, ¿qué es todo el tema de el clima, del ambiente que estamos viviendo? Que simplemente los desórdenes que hemos producido la naturaleza no los cobra. Y por eso el clima está loco, ¿no? Aunque alguien crea que no es así. Pero es solamente desorden. En los sistemas familiares también hay orden y también puede haber desorden. Equilibrio. Todas las relaciones humanas están montadas en términos de dar y de recibir.
Entonces ustedes pagan una matrícula y tienen derecho a que la universidad les forme, les acompañe. Y entonces eso es un miti-miti. Y los maestros, lo que hacemos con ustedes es de alguna manera devolver a otros, a ustedes, lo que un día unos maestros hicieron por nosotros. Es decir, todo en la vida es un tema de dar y de recibir. Todo, todo. Y hay gente y sobre todo hay profesionales que son muy buenos para dar, ¿no? Y dan incluso puños. Pero hay veces que la gente es muy mala para recibir. Es decir, para dejarse querer. Es decir, para dejar que sentir que uno pertenece a su pareja, a sus hijos, a su familia, a su universidad, a su profesión. Todo eso tiene que ver con pertenencia. Ustedes y yo hablamos del colegio, ¿se acuerdan? Todo el mundo cree que es mi colegio y a todos nos brillan los ojitos cuando hablamos de mi colegio, ¿no? Entonces, si uno se devuelve a esas épocas del colegio, entonces a uno le brillan los ojitos hablando de mi colegio. Y ya se dieron cuenta que a veces el colegio se perratea después de que usted se fue. Sí, porque eso es un tema que tiene que ver con pertenencia. Es decir, cuando usted estaba en el colegio, que usted fuera parte de, es lo que hace que el colegio fuera una experiencia maravillosa. Entonces ahora usted pertenece a su universidad y eso da pertenencia, ¿no? Y es una pertenencia que va mucho más allá de eso que están pensando. El caché de ser de la Universidad del Rosario es mucho más que caché. Es un sentido profundo de pertenecer a la historia que la universidad sigue escribiendo con ustedes, a tantos maestros que enseñaron a otros para que hoy ustedes tuvieran la posibilidad, a esa experiencia de escuela que hace que en el tiempo ustedes y yo hayamos sido privilegiados por estar en una universidad y podamos ser de los poquitos colombianos que pasamos por una universidad, ¿no? Entonces, pertenecer. Y un día ustedes pertenecerán a un buffet, pertenecerán a una empresa, pertenecerán a la clínica, ¿ok? Y eso hay que mirarlo con buenos ojos. Miren siempre con buenos ojos. Hay gente que no es próspera porque no mira con buenos ojos. El día que usted se vaya de la universidad, graduado o sin graduar, siempre mire con buenos ojos a su universidad. Pero sobre todo el día que se vayan de una empresa, mírenla con buenos ojos, porque un día los acogió, porque un día las empresas nos reciben. A veces, como pasa en lo humano, las cosas no terminan bien, pero la gratitud es fundamental para la prosperidad. Y eso pasa lo mismo que con la pareja. Entonces voy a decirlo de una manera bien práctica. Si tú tienes una relación de pareja que se acabó y tú no cierras y miras esa experiencia con buenos ojos, tu próxima relación de pareja no tiene buenas probabilidades de prosperar. Ahora voy a decir en términos pedagógicos. En términos pedagógicos es orden, es que cuando una relación de pareja se acaba, uno se permite entender que esa que fue tu pareja ya no hace parte, pero siempre hará parte de tu historia y tú necesitas aprender a respetar esa historia. Voy a decirlo en simple, porque ustedes son abogados y se van a encontrar con un montón de gente que se separa. El problema no es que la gente se separe, porque eso es cotidiano. Muchas parejas no prosperan y se separan, ¿no? Entre otras, a veces hay una mirada muy viperina de la gente que se separa, ¿no? A veces casi que hay una cierta tentación de con el dedo señalar, ¿no? Ah, esta vieja, este tipo, ¿no? Eso pintaba que se iban a separar. Es una mirada que yo llamo una mirada viperina. Pero ahora les voy a contar un secretico. Mucha gente se separa porque necesitaba solucionar algo y lo solucionó aunque no lo tenga tan claro. Repito, mucha gente que se separa intentaba solucionar algo y separarse bien es que lo logró.
Y entonces separarse bien es que usted resolvió un rollo de su relación. ¿Y qué es separarse mal? Que su relación también se acabó, pero emocionalmente usted no digirió eso. Voy a decirlo de esta forma. Han oído un montón de gente que 5, 10, 15, 20 o 40 años después sigue decretando que su ex es un enemigo público y contra el cual se destila veneno. Esas personas nunca se separaron bien. ¿Y saben qué dicen esas personas? Dicen, yo me llamo Ricardo Cortés y estoy felizmente separado. Y yo digo, ¿ese tipo estará hablando en serio? Y si tú dices, yo me llamo Sara y estoy felizmente separada, yo diría, ¿de verdad estás diciendo eso en serio? ¿De verdad? Porque cuando tú dices, yo estoy felizmente separado, estás recurriendo en el fondo a un sarcasmo. Y el sarcasmo es un enojo y el enojo es una exclusión. Entonces voy a decir que orden es que si te separas, sepárate bien. Equilibrio es que si se rompió el equilibrio, restáuralo, repara. En términos de pareja es, si tú tienes una relación de pareja y no cierras y no sanas esa experiencia, la película se repite. La película se repite, ¿no? Y entonces hay gente que monta una primera relación de pareja y 40 años después monta la sexta relación de pareja, y cuando uno le pregunta por qué se acabó la primera, uno le ayuda a la persona a que descubra que la primera, la segunda y la sexta siempre se acabaron por lo mismo. Es decir, cuando tú no sanas, cuando tú no cierras, entonces tú no te das permiso de hacerlo distinto, ¿no? Cualquiera que haya tenido una relación de pareja sabe que si esta no prosperó, tú mantienes el deseo de que sea distinto. Más aún, hay gente que no se da permiso, ¿no? Han encontrado gente que dice, lo último que vuelvo a hacer en la vida es tener pareja. Voy a contarles un secretico. Se vuelven autosaboteadores profesionales y nunca más se dan permiso. Es gente que parece que tuviera blindaje en su corazón tipo 5. Entonces tienen una sensación que no han digerido. Y es que todo aquel que se les acerca más tarde o más temprano les va a terminar haciendo daño. Y esa clase de personas no se da permiso y se busca todas las excusas. Por ejemplo, tanto trabajo que tengo, ¿no? Esa empresa que haría sin mí, ¿ok? Pero a veces la excusa es los hijos, pero a veces la excusa es no tengo plata, pero a veces la excusa es una sensación de no merezco. Todos necesitamos entender que merecemos. Entonces yo dije, mereces ser buen profesional, pero mereces tener en equilibrio tu vida afectiva y tu vida profesional. Pero eso no cae del cielo en paracaídas. Eso se trabaja y eso se merece. Entonces, orden. Cuando una persona se separa, eso es un desorden. Pero el desorden se puede agravar cuando se separa mal. Pero al final el desorden se puede enrutar de nuevo hacia el orden si tú cierras, si tú aprendes y si en la siguiente relación lo haces distinto. Es decir, lo humano siempre tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. Ya saben quién dijo eso, ¿no? García Márquez, ¿no? Para que tengamos una segunda oportunidad sobre la tierra como especie. O sea, lo humano, el diseño humano muestra que hay cosas que están en orden. El diseño humano muestra el equilibrio y el diseño humano muestra que pertenecemos. Pero esta carita que se llama orden tiene otra carita que se llama desorden. Esta carita que se llama equilibrio tiene otra que se llama desequilibrio. Y esta carita que se llama pertenencia tiene otra que se llama exclusión. Y si ustedes trabajan en temas de violencia intrafamiliar, entonces lo que más les toca a ustedes
es la gente que a través de la exclusión de la violencia produce rupturas. Entonces sus clientes son gente que llega furiosa. Entonces ustedes tienen que aprender a lidiar con eso. O sea, sus clientes no llegan y dicen, oiga, doctora Cristina, qué maravilla vengo a contarle que yo estuve feliz con mi indio, ¿no? Durante 15 años. No, ella cuenta es, mire, el desgraciado aquel me violentó, me abusó, me dañó y estoy furiosa. Y cuando usted le dice, ¿por qué está tan brava? Ella dice, yo no estoy brava, yo estoy triste. Entonces les voy a enseñar un truquito. Sus clientes siempre llegan con carita triste, pero sus clientes y los míos a veces necesitan entender que los seres humanos, incluidos tú y yo, vestimos de tristeza las profundas rabias que tenemos en la vida. Y ahora voy a decir un principio. Ver para solucionar. Los profesionales lo que hacemos es ayudarle a ver a una persona para que ella solucione. Y a veces lo que la persona necesita ver es el enojo. Y hay que entender que el enojo no es gratis. Es decir, si un cliente llega a donde Valeria y esa persona está furiosa con su pareja, sea hombre o sea mujer, Valeria entiende que ese enojo no fue gratis. Más aún, que ahí hay una dinámica familiar que va mucho más lejos que la experiencia de la pareja. Va mucho más lejos que la experiencia de la pareja. Hace parte de la experiencia del sistema familiar de esa pareja, es decir, del sistema de ella, del sistema de él, o del sistema de ellos o del sistema de ellas. Los enojos son parte de lo que la gente tiene que ver para resolver. Vamos a decirlo ahora desde esta forma. Ustedes que son especialistas en trabajar con violencia intrafamiliar, si ustedes no amplían la mirada, ustedes y yo corremos el riesgo de que el tema de la violencia se resuelva con un clavo saca otro clavo. Y eso no soluciona. La violencia con más violencia no soluciona. Así su cliente le diga, y si él no quiere, así le diga eso. Así su cliente le diga, y si ella no quiere, usted tiene que ser capaz de ofrecerle, ofertarle otra posibilidad. Es decir, la violencia necesita ser capaz de que todos miremos que hay que desactivar. La violencia es como una bomba y el gran secreto es desactivarla. Y ahora les voy a contar un secreto que he constatado con mis alumnas de trabajo social, que andan mucho en el mundo de las comisarías de familia. Y a veces a mis queridas alumnas y alumnos de trabajo social yo les digo, ¿hasta dónde tú has ayudado a, en vez de desactivar, a activar la bomba de la violencia? Es decir, ¿cuántas veces has perdido el horizonte y te has aliado con tu cliente en contra de un hombre que no está ahí y al que tú no ves y no puedes ver porque te quedas solo en la mujer? ¿Y eso es malo? No, no es malo, porque el cliente también puede ser al contrario, un hombre que viene a hablar de una mujer. Entonces, cuando tú no miras en tu cliente a la familia, te pierdes de la mitad. Es decir, es como si te taparas un ojo. Y ahora voy a decirlo en términos emocionales. Muchas veces los profesionales de la salud, de la salud mental, muchas veces los profesionales del derecho, muchas veces encontramos solidaridades reivindicativas en nuestros clientes. Es decir, para decirlo en chipcha, cuando yo trabajo con Farid, es posible que yo tenga la sensación de decir, listo, maestro, yo le voy a ayudar porque yo entiendo lo que usted me está contando. Es decir, emocionalmente yo me contagio de la historia de enojo y de exclusión que él me cuenta. Y por eso yo les invito a que se hagan la pregunta, ¿cuántas veces se han dejado contagiar del enojo de su cliente? ¿Cuántas veces se han dejado contagiar
del deseo reivindicativo de su cliente. ¿Cuántas veces han deseado tomar venganza por su propia mano? En todas las profesiones, tristemente a veces, todo vale para intentar resolver un conflicto. Y en lo humano, no todo vale. Y orden, equilibrio y pertenencia nos enseña eso. No todo vale. ¿Hay un tema del mal menor? Sí. Es decir, por ejemplo, cuando hay violencia familiar, muchas veces el mal menor es que para defender la integridad física y moral de una persona y sobre todo de menores de edad, necesitamos apoyar y tomar medidas cautelares para proteger a personas de una familia. Sí. Es decir, en ese sentido promovemos las separaciones. Sí. Pero ese es el mal menor. Pero una cosa es el mal menor y otra cosa es que cualquier cosa valga para, voy a decirlo con todo respeto, por favor, nunca digan que todo vale para ganar un caso. No todo vale. No todo vale. Así no es lo humano. Y eso no es lo que creo que la sociedad espera de profesionales como ustedes o como yo. De alguna manera, el tema es cuál es el recurso que podemos poner en juego para que le ayudemos a ver a la gente y la gente solucione. Los clientes de una comisaría, los clientes de la clínica, no necesitan aliados para resolver con violencia. Necesitan aliados para resolver conflictos humanos. Y hay un montón de cosas que pedagógicamente deberíamos aprender para resolver conflictos humanos. Por ejemplo, violencia con violencia no es solución. No se soluciona siendo violentos. Voy a poner ejemplos concretos porque creo que eso ayuda. Yo admiro y respeto profundamente a las mujeres cabeza de familia. Pero lo que yo no admiro y no me cabe en el alma es que haya políticas públicas en este país que a nombre de las mujeres de cabeza de familia excluyan lo masculino y crean que favoreciendo la no familia estemos mejor como sociedad. Búsquenme una mujer cabeza de familia que no sea brava. Voy a decir que per se una mujer cabeza de familia necesita ser brava. ¿Saben por qué? Porque alguien les hizo daño. Más aún, porque el enojo, porque la rabia produce muchas cosas malas. Pero el enojo y la rabia producen una cosa que es muy buena y es fuerza. ¿Han oído que dicen las mujeres cabeza de familia son unas berracas porque sacaron a sus hijos adelante? A punta de rabia. Pero ¿saben qué hay detrás del enojo? La exclusión. Cuando yo me enojo, yo excluyo. Si yo me enojo con mi papá, lo excluyo. Si yo me enojo con mi mamá, la excluyo. Si yo me enojo conmigo mismo, me excluyo. Si yo me enojo con mi pareja, lo excluyo. Ustedes son chiquitos, pero cuando yo era niño, los adultos le decían a uno cuando hacía una pilatuna, quítese de mi presencia. Quítese de mi presencia era la versión de no te quiero ver, te excluyo. A propósito que dije eso, miren a sus clientes a los ojos y déjense mirar por sus clientes a los ojos. ¿No? Mi experiencia de tener alumnos es que los humanos somos muy malos para mirarnos a los ojos. Por eso a veces apagamos la cámara, ¿no? Pero a veces nos da miedo mirarnos a los ojos. Mira a tu cliente a los ojos y aprende a mirarlo con respeto y aprende a mirarlo como ser humano y aprende a leer en sus ojos cómo le duele la vida. Porque sus clientes y los míos son personas a quienes les duele la vida, aunque lo nieguen. Y los clientes suyos, que son por violencia, per se, están bravos. Más aún,
ustedes tienen que entrenarse para lidiar con el enojo de sus clientes, ¿no? Así que no se desanimen, porque ustedes a veces tienen la sensación de que ese cliente encima de todo es un desagradecido del carajo, ¿no? Porque les cobra a ustedes y usted haciendo lo mejor por ellos. Pero usted tiene que aprender a mirarlo a los ojos para entender que a él le duele la vida, que él tiene enojos profundos y que usted lo mira con buenos ojos. Y usted es un facilitador. Usted es una persona que le hace un servicio para ayudarle a él a que vea dónde está su rollo y a que encuentre una salida que no sea violenta. No todo vale para ganar un caso. ¿Ok? Muy bien. Y ahora voy a decir que yo hago pedagogía familiar sistémica. Pedagogía es lo que hacemos los maestros con los alumnos. Es decir, inventarnos cuanta vaina nos pase por la cabeza para que seamos capaces de acercarnos, de volvernos creíbles, de estimularlos a que piensen, a que convivan, a que aprendan, a que se apasionen por lo que ustedes están estudiando, ¿no? Entonces, en un jardín infantil, un maestro o una maestra, cuando juegan con el niño con cartulinas, tijeras, arena, agua, palitos, plastilina, pedagogía, ¿no? Lo que hacen los maestros con los muchachos jóvenes y jóvenes, pedagogía. Y lo que hacemos nosotros en la universidad con nuestros alumnos, pedagogía. Y por eso la pedagogía no es una. La pedagogía es, cada maestro tiene su estilo, ¿no? Y por eso a veces uno recuerda a maestros que fueron increíbles en la vida de uno. Y también uno recuerda a unos que eran unos sabios, pero eran muy malitos como pedagogos, ¿no? Yo me acuerdo de un profesor de cálculo que decía que el cálculo en mis tiempos se daba en quinto y sexto bachillerato, ¿no? En mis tiempos. Es que no sé si ahora dan cálculo, por ejemplo. Pero ese tipo, un día, después de que se acabó una clase, nos hizo casi que una confesión, porque era un profesor muy simpático. Él simplemente entraba, decía buenas tardes, se volteaba y empezaba a escribir en el tablero. Y cuando el tablero se llenaba, el tipo borraba y seguía escribiendo. Entonces, cuando en una de esas volteadas alguien le decía, no entendí, el hombre decía, es que eso es un truquito, y volvía y escribía. Y volvía y borraba y volvía y escribía, ¿no? Y entonces el tipo era un sabio. Papá Más Señas era un matemático físico de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, un día después de una clase, el tipo nos confesó, dijo, ustedes no se imaginan lo que es para mí hablar en público. Dijo, yo por eso miro al tablero, porque es que me da miedo mirarlos a ustedes. Y entonces el tipo dijo una cosa que a mí me llegó al alma. Dijo, ¿saben yo qué estoy haciendo? Estoy leyendo a García Márquez a ver si soy capaz de tener vocabulario para comunicarme mejor con la gente. ¿Entienden lo que el tipo nos estaba diciendo? Pedagogía. Sean pedagogos de sus clientes. Pero el primer requisito es mire a su cliente a los ojos. Mírelo con respeto. Préstele atención, ¿no? Hay profesionales que a veces con un cliente le dicen que perdón, pero es que esta llamada es muy importante, pero es que este chat es muy importante, pero es que este mail es muy importante. Ah, ah, el cliente es el cliente. Y el cliente siempre tenía la razón, decía antes. Ahora dicen que ya no, pero bueno. ¿Ok? Entonces es el cliente. Entonces usted se centra en su cliente. Usted lo mira. Más aún, mírelo con buenos ojos, pero sin miedo y sin compasión. ¿Ok? Pedagogía familiar. Familiar es el tema de ustedes y familiar es mi tema. Yo siempre trabajo para familias y hoy quise desde el comienzo brindarles la posibilidad de que entiendan que ustedes trabajan para familias. Usted no trabaja para Pepita, no, usted trabaja para Pepita y su familia. Usted no trabaja para Juan José, no, usted trabaja para Juan José y su familia. Usted no gana el caso de Marta, usted se pone al servicio del caso de Marta y Juan y de la familia de ellos.
es decir, sus hijos. Entonces, es muy importante que en su cliente usted lea a una familia. Hay que entrenarse para darse permiso de entender que estamos ayudando a una familia. A mucha gente que le digo eso, le hago una invitación. La próxima vez que se esté enfrente a un cliente, piensen en, yo estoy trabajando con Sara, pero en Sara soy capaz de ver a su familia. Les contaré que el panorama se abre. Les contaré que el espectro se abre. Les contaré que usted es capaz de abrir el conocimiento, abrir su experticia y entender que usted es un servidor de una persona que tiene un rollo y de una familia que tiene un rollo. Pedagogía familiar sistémica. Sistémico tiene que ver con sistemas, ¿no? El que nos veamos por esta plataforma es un tema sistémico en el sentido de estamos conectados, ¿no? Estamos conectados. Entonces Carmen Lilia dijo al comienzo que hoy era como el primer encuentro, el arranque, ¿no? Y de alguna manera que otra vez todos fueran llegando para conectarse y para seguir con su proceso, ¿no? La pertenencia es una forma de conexión, ¿no? Voy a decirlo de esta manera. Si usted está conectado con su pareja, eso es una forma de pertenencia. Y si usted está desconectado de su pareja, eso es una forma de exclusión. Es decir, cuando tú estás furiosa con el tipo, entonces tú estás desconectada. Y cuando tú estás tragada y las cosas van muy bien, entonces tú estás conectada. Y ahora voy a decir un principio. A mucha gente yo le enseño que en familia y en pareja uno siempre sabe. Entonces voy a decirlo en forma de principio. Si tú le eres infiel a tu pareja, ella siempre sabe. Si tu pareja te es infiel a ti, tú siempre sabes. Si un niño o una niña son abusados, la mamá siempre sabe. Si un niño o una niña tienen confusión de género, los papás siempre saben. Si una persona en una enfermedad terminal va a morir, ella siempre sabe. Y así se podría aplicar el siempre se sabe a muchas cosas de la vida, ¿no? Por eso cuando pasan ciertos eventos en tu vida, tú dices, y como que atascados, y como que dices, yo sí sabía. Sí, es que siempre sabemos. Entonces el truquito que acabo de decir para el tema de la violencia intrafamiliar, piénsenlo. Si una persona es abusada, niño o niña, la mamá siempre sabe. Cuando una persona llegue a su consulta, a su lugar, para que le ayuden y hable de que un menor fue abusado, no pelees con ella si sabe o no sabe, pero ten en tu cabeza que esa mamá sí sabe. Porque hay una cosa que se llaman dinámicas familiares que explican por qué siempre se sabe, ¿no? Entonces, cuando una mujer llega a consulta y me dice, ay, Ricardo, qué sorpresonón. Yo me sentía como en luna de miel y le pillé a él que está siendo infiel. Y yo siempre pienso, a veces le digo a la gente, tú sí sabías. No, yo no sabía. No, tú sí sabías. Tú sí sabías. Porque siempre se sabe. Y hay una serie de pedagogías para entrenarse en el tema, pero lo saco a colación porque es un tema que tiene mucho que ver con la violencia intrafamiliar. Voy a ponerlo en forma de un ejemplo incluso un poco más amplio. Una mujer vino a consulta y me dijo, me dio todos los indicios para que yo entendiera que su pareja estaba siendo violento. Entonces yo le dije, óyeme,
¿él te ha pegado? Y ella me dijo, ni que intente, porque se le cae la mano. Y yo, "Ujú". Entonces, ahora te voy a preguntar, cuando ustedes discuten, ¿él grita? Dijo, uy, sí, eso sí lo oye todo el barrio. Ok. ¿Y ha pasado que él golpee la mesa, el computador, la pared, la puerta? Uy, sí, es un día casi acaba con la vajilla. Ah, ok. ¿Y a veces te ha empujado? Ah, sí, también, a veces me ha empujado. ¿Y te ha empujado así con el cuerpo? Imagínense dos personas en la calle peleando, ¿no? Lo que hacen es que primero, a ver, ¿qué le pasó? ¿No? Entonces se empujan. Y la otra pregunta es, óyeme, ¿y te ha apretado? Ay, sí, mire, incluso aquí tengo un morado de un apretón. Óyeme, ¿y te ha zarandeado? Ah, sí, también, eso sí es frecuente. Óyeme, pues estás a medio paso de que te peguen. Violencia familiar no es golpe. Mm, mm. La violencia familiar tiene un ciclo y yo se lo enseño a mis alumnos de la universidad y se lo enseño a la gente más sencilla solamente para entrenarlos a que reconozcan que hay puntos, que hay momentos donde la violencia se puede detener. Ahora voy a decirlo pedagógicamente. La gente cree que violencia es el golpe. No. La gente cree que violencia es solo lo emocional. Tampoco. Violencia es violencia y la violencia es emocional y física. Y la violencia tiene un proceso y el proceso tiene unos pasos. Y el primer paso es gritar. Entonces, cuando dos personas discuten, gritan. Primer, número uno, paso número uno. Paso número dos, uno de los dos o ambos golpean objetos, pegan, puños a la pared, patadas a la puerta. ¿Ok? Porque tiene un efecto de intimidación en la otra persona. Paso uno, gritar. Paso dos, golpear. Estos dos primeros pasos no tocan a la persona, no tocan a la persona, tienen un efecto intimidador para la persona. El paso número 3 comienza a tocar a la persona. El paso número 3 es empujar a la persona. El paso 4 es apretar a la persona. El paso 5 es zarandear a la persona. Y el paso 6 es golpear a la persona. Y ahora revisen cómo se vive eso en una relación de mamá con un hijito, o de papá con un hijito, o de un hombre con una mujer, o de una mujer con un hombre, o de un hombre con un hombre, o una mujer con una mujer. Si ustedes revisan, ese ciclo se cumple como lo acabamos de describir. ¿Qué es eso? Observar que la violencia tiene una dinámica, que la violencia es un proceso. La violencia per se, como un gesto, siempre es un proceso. Y ahora vamos a decirlo en términos de orden. La violencia es un desorden, pero es más fácil atajar el desorden en el paso 1 y en el paso 2 que en el paso 6. Voy a decirlo de otra manera. Mucha gente viene a consulta y me dice, mire, llevo 15 años casado y esta es la tercera vez que ella me es infiel. Entonces yo dije a esa persona, si hubo tercera vez es porque hubo segunda. Si hubo segunda es porque hubo primera. Y si hubo primera es que usted nunca lo resolvió. Voy a decirlo en términos pedagógicos. Lo que no se resuelve se escala. Y somos una cultura muy poco entrenada para resolver. Más aún, han visto parejas y familias que juegan a Carmen Lilia, tú eres ahora mi pareja. ¿Han visto que juegan a Carmen Lilia, no hablamos de plata para no pelear? Carmen Lilia, no hablamos de plata para no pelear. No hablamos de tu mamita ni de la mía para no pelear. No hablamos de sexo para no pelear. No hablamos de paseo para no pelear. No hablamos de decisión sobre los niños para no pelear. Hasta que terminamos no hablando de nada para no pelear. Entonces somos la cultura más violenta, pero con un profundo miedo a pelear y nos la pasamos peleando. Entonces el tema es, necesitamos reconocer las dinámicas, necesitamos reconocer los procesos.
Y ahora voy a decirlo en términos pedagógicos y propositivos. No hay cosa más sana en una pareja que pelear. Sobre todo ustedes que son jóvenes. Escúchenme. No hay cosa más sana en una relación de pareja que pelear. Porque si ustedes en pareja no se entrenan para pelear y para resolver, no están en nada. Ténganle pánico, a nosotros nunca peleamos, ¿no? La gente que dice nosotros nunca peleamos, o son mentirosos, o ya no son pareja desde hace rato, pero lo siguen negando. No. Peleas son formas de comunicación que hacen que una relación crezca. Y eso es orden, aunque el método a veces lleve el camino del desorden. Entonces, pelear con tu pareja es sano. Nunca te establezcas con una pareja sin haber peleado. ¿No? En Europa le decían a la gente, nunca te hagas pareja si no has pasado un invierno con ella. No era exactamente en el término de, ¿no? ¿Saben lo que es el frío en Europa, no? Es ese frío que duele. Eso. La dificultad, el conflicto. Las peleas en una relación de pareja son sanas en la medida en que son una forma de crecer, de madurar, de conocerse. Si tú no peleas con tu pareja, no la conoces. Y si un cliente viene y te dice que él es un monstruo, te estás haciendo la ciega o el ciego de un pedacito de la historia. Puede que él sí sea un monstruo, pero si tú te comes el cuento de que él es un monstruo y ella es solo una víctima, tú estás perdiéndote de un pedacito. Y eso aplica para tus clientes y para tu vida de pareja. Entonces, resumo, pelear hace parte de, pelear es sano. ¿Por qué? Porque vivir en pareja al final del día es un tema de equilibrio, de dar y de recibir. Pareja es un tema de dar y de recibir. Yo te doy y tú me recibes, pero tú me das. Voy a poner otra vez el tema con Carmen Lilia. Si Carmen Lilia me invita a tomar un café, o sea, me da un café, yo quedo en deuda con ella. La gente que dice, no, yo lo hago de corazón y por amor, carreta, carreta, carreta. No, carreta, carreta. Si Carmen Lilia me da algo, yo quedo en deuda con ella. Ahora piénsenlo en pareja. Si María Laura es amorosa con su pareja, o él le devuelve algo amorosamente, o la relación se acaba. Es la gente que dice, me mamé de dar, 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 y él no da nada. Entonces, cuando la gente no da nada, la relación se acaba. Vamos a decirlo entonces, en pareja, que yo te dé y que tú me recibas y me devuelvas y me des, no es opcional. Es un requisito de orden que produce equilibrio. Miren, pareja, lo primero que suena es parejo, parejitos, parejitos. ¿Qué es esto? No parejitos, desequilibrio. Entonces, parejitos es esto. En pareja somos parejitos buscando siempre manejar el desparejarnos. Es decir, cuando yo le doy algo a mi pareja, algo chévere, se produce un desequilibrio. Para que haya otra vez equilibrio, ella me tiene que devolver y entonces nos ponemos en equilibrio. Entonces, en pareja, darle y recibirle al otro no es opcional. No, no es opcional. Es parte del requisito para que permanezcan como pareja. ¿Ok? Y el que se cansa de dar porque el otro no recibe o no da, no completa, no responde, pues hace que la relación se acaba. Es decir, si yo te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy y tú no me das nada, simplemente la relación se desconecta y se acaba. Ese equilibrio hacia arriba se llama el equilibrio positivo. Equilibrio positivo es que en una relación de pareja
Ambos deciden qué tanto hacen que la relación crezca para bien. Ahora vamos a decirlo de una manera natural. La aspiración de toda pareja, independientemente de su conformación, religión, creencia, país, edad, básicamente es que eso sea chévere y sea duradero. Que sea chévere, que sea gratificante y que sea duradero. Es decir, que se construya, que permanezca. Pero como no somos perfectos, entonces a veces el equilibrio es hacia arriba, pero a veces puede ser hacia abajo. Es decir, si Farid le hace una marranadita a María José, a María José le dan ganas de devolverle una marranaota. Entonces en pareja hay un equilibrio positivo que construye, hace crecer y mantener la relación, pero hay un desequilibrio negativo que pone en riesgo igualmente la relación, pero la pone en riesgo no desde el amor, sino desde el enojo. Repito, si a María Laura alguien le hace una marranadita, a ella le dan ganas de devolver una marranaota. Es decir, a nadie le gusta que le hagan daño. A nadie. Por eso es que la gente, su cliente en la clínica, está brava. Incluso por eso es que es violenta, porque la han violentado. Y por eso es que hay que aprender a mirarle a ella y a su sistema familiar. Es decir, ¿hay sistemas familiares violentos? Sí. Pero estamos diciendo es el equilibrio negativo, es que si estamos emparejaditos y tú me haces un daño, yo tengo la tentación de devolverte un daño mayor y tú tienes la tentación de hacerme todavía un daño más grande. De alguna forma, perdonar tiene que ver con entender que eso solo funciona cuando me doy permiso de entender que yo le hago daño a Carmen Lilia o que Carmen Lilia me hizo daño a mí, pero gracias al amor que nos tenemos, renunciamos al derecho a la venganza. Vamos a decirlo de esta forma. La violencia intrafamiliar está montada sobre el derecho a la venganza. Y la salida a la violencia intrafamiliar es ser capaces de encontrar alternativas a que haya otra salida distinta al derecho a la venganza. Es decir, entrenar a la gente para que renuncie a la venganza. Ahora voy a decir un principio pedagógico que es muy importante porque sus clientes se lo dicen a ustedes todos los días. Cuando tu cliente es una mujer que está furiosa con el tipo ese que la maltrató, o cuando ese hombre está furioso porque esa mujer lo maltrató, sus hijos, si los tienen, cargan el enojo de los padres. Vamos a decirlo de esta manera. Si los papás de uno de ustedes están separados, qué tan bueno que ellos lo sanen. Porque si ellos no lo sanan, ustedes lo sienten. Y les voy a decir cómo lo sienten. Lo sienten en forma de enojo. Y les voy a decir, voy a ir más lejos para decirles cómo lo sienten en forma de enojo. Ustedes se lo cobran a su pareja. Y ese ejemplo era para decirles que es sistémico. Sistémico es que todo está conectado. Entonces, si tu papá y tu mamá se separaron, muchos muchachos como ustedes y muchos más que vienen detrás tienen que contar en su historia con el dato de que son hijos de padres separados. Entonces voy a decir cosas de orden. Tengo una Primero, pregunta, antesito. dale, Farid, gracias. Pregunta. Sí, bueno, entendiendo un poco el contexto de la pareja de uno, que viene también de un sistema familiar en el que quizá hubo violencia y que por eso no puede dar lo que uno espera que dé por esas ausencias emocionales que quizá tuvo en su infancia, o sea, y que no sabe cómo, qué tanto uno debe ser como permisivo
ante la pareja de uno entendiendo su contexto. O sea, porque si ya uno tiene conocimiento de ese contexto, uno no tiene el deber como de superar ese contexto y como entender entre los dos. O sea, más allá de pensarlo en que si no me da, entonces yo no le doy, o si me da más, entonces yo tengo que darle más, como para romper esa lógica, no sé. Sí, mira, muy bien, pero ahora te invito a pensar en lo siguiente. Si piensas en tu pareja y ella tiene en su historia familiar violencias, vale para ti y vale para todos. Y se junta contigo, es porque en tu familia también hay violencias. Y ahora voy a decirlo de esta manera. En tu familia y en la de cada uno de ustedes y en la mía, en todas las familias, en el sistema familiar, hay violencias y hay violencias ancestrales. Es decir, la violencia intrafamiliar que se desbocó durante la pandemia no fue ninguna novedad. Es simplemente la expresión de una violencia que se ha arrastrado por generaciones. Entonces ahora déjame decirlo pedagógicamente, porque tú tienes toda la razón, pero es que hay una cosa que como principio funciona en términos de pareja, y es tus abuelos no se juntaron gratis, ni los paternos ni los maternos, pero tu papá y tu mamá tampoco se juntaron gratis, pero tú y tu pareja Farid tampoco. Es decir, mira, es como si uno dijera esto. Mi mujer se llama Gloria Fuentes y entonces yo a ella le digo por pedagogía Fuentes, ¿no? Entonces es chistoso, pero mucha gente se acuerda no cómo me llamo yo, pero sí como mi mujer, cómo le digo a mi mujer, ¿no? Entonces, para mí el tema es como esto, es si yo me junté con Fuentes, debe ser porque sistémicamente hablando, la familia de ella se parece más de lo que yo me la creo a la mía y mi familia se parece más de lo que ella se la cree a la suya. Y eso es sistémico, porque nadie elige pareja gratis. Voy ahora a decirlo con ejemplos. A veces uno dice, óyeme, por ejemplo, a veces en consulta, dentro del protocolo de consulta que yo utilizo, uno le pregunta a la persona por los abuelos y por los tíos que se murieron. Y, por ejemplo, uno encuentra que un abuelo se murió en un accidente y que uno de los tíos se murió en un accidente y que después un hijo se murió en un accidente. Cuando uno entiende sistémico es que si en el ala paterna hubo tragedias, en el ala materna hubo tragedias. Entonces los invito a pensar, por ejemplo, en esto. Solo mira tu propio sistema. ¿Cuál es ese dolor que hay en el ala paterna de tu familia que se parece mucho al dolor del ala materna? Y una cosa, por ejemplo, indicativa es el tema de la enfermedad. Por ejemplo, hay gente que dice, en el lado paterno, una de las personas del lado paterno se murió de diabetes. ¡Oh, sorpresa! Y mi pareja, en la familia de mi pareja hay diabetes. Hay gente que dice, a mi abuelo lo mataron y se cruza con una pareja que dice, uy, y a un tío mío también lo mataron. Hay gente que dice, en mi familia muchas mujeres se han separado. Sorpresa. Y su pareja dice, y en mi familia muchos hombres se han separado. Lo que estoy diciendo, Farid, es que tú, tu apunte, tu pregunta está en la ruta, pero el asunto es ser capaz de ver las conexiones, ¿no? De ver las conexiones. Y ahora, si ayuda, voy a decirlo de esta forma. Todos, ustedes y yo, en el proceso de sanar, necesitamos darnos permiso de aprender de nuestro sistema familiar todo aquello que amerita ser sanado para no repetirlo en la vida de pareja con mi pareja adulta. Voy a decirlo de esta forma. En términos de orden, hay un principio que dice,
¿Cuál es tu primera experiencia de pareja en la vida? Tu primera experiencia de pareja en la vida son tus papás. Tu primera experiencia de pareja en la vida son tus papás. ¿Con tu gusto o tu disgusto? Y yo sé que ahí mismo la gente piensa, ¿y si yo no conocí a mi papá? Pues, ¿cómo te parece que el cuento completo es este? Tu primera experiencia de pareja en la vida son tus papás y eso aplica para todo el mundo, con gusto o a disgusto. Más aún, ser pareja, Ricardo, con Fuentes, es que yo llevo a mi relación con Fuentes de muchas formas, como a mí me fue con mi papá y mi mamá, sobre todo cuando yo era niño, y yo llevo eso a la relación con Fuentes. Pero Fuentes trae la relación conmigo de muchas formas, como a ella le fue con su papá y su mamá cuando ella era niña. Y entonces, si después de mí Fuentes tuvo otra pareja, con esa pareja ella llevará a esa relación, como le fue con su papá, como le fue conmigo, la llevará a su siguiente relación. Y a mi vez, si yo tengo otra u otras relaciones, yo llevo como me fue con mi papá, como me fue con Fuentes, como me fue con A y como me fue con B. Es decir, la relación como primera experiencia de pareja de un ser humano, de sus padres, es una experiencia que yo llamo experiencia primigenia. Y de muchas formas, la experiencia primigenia marca la relación de pareja de un adulto. Ahora vamos a decirlo de una manera práctica. Si cuando tú eras un niño o una niña, hay muchos dolores que tienen que ver con dolores a causa de lo que pasó entre tu papá y tu mamá, y tú no lo sanas, y tú no lo digieres, y tú no lo entiendes, tienes todas las posibilidades del mundo de llevarlo a tu relación de pareja como adulto. Es decir, muchas veces uno inconscientemente le cobra la factura a su pareja de los propios dolores no sanados cuando uno es niño. Y entonces la pedagogía familiar sistémica le apunta a que ustedes y yo necesitamos digerir, sanar y cerrar nuestra experiencia primigenia, es decir, nuestra experiencia con nuestros papás, pero también sanar, cerrar e incluir las experiencias con otras parejas. Nosotros fuimos una generación que tuvo menos parejas. Hoy, una persona de 30 años, una persona de 40 años, tiene ya en su haber no una, sino incluso varias experiencias de pareja. Y desde la visión sistémica, de alguna forma, uno le ayuda a ver a la persona si esa persona está digiriendo todo aquello que un día le dolió y que aún lo sigue cargando, y por eso es que lo lleva a su relación de pareja. Vuelvo sobre el ejemplo que ya mencioné. Si tú me dices, Ricardo, ¿y si yo no conocí a mi papá? Entonces yo le digo, la ausencia de papá, tú la llevas a tu relación de pareja con una persona adulta hoy. Y ahora vamos a poner el ejemplo drástico en el que ustedes se mueven. Cuando una persona es violentada, cuando una persona es maltratada, si no le ayudan a las personas a mirar en su historia familiar el tema de las violencias, y si esas violencias no encuentran una solución, tristemente la película tiende a repetirse, y entonces sus clientes son personas que creen en la violencia como la forma natural, normal. Se llama normalización cultural de la violencia. A la gente le parece normal que a los hijos hay que golpearlos. A la gente le parece normal que a la pareja hay que menospreciarla.
A la gente te termina pareciendo normal que desde mi rabia los hombres no son necesarios en mi vida. Firmado, mujer, cabeza de familia. Desde las violencias no digeridas, los niños se entrenan para un día como adultos ser violentos. Y entonces allí hay todo un capítulo que se llaman las dinámicas familiares. Las dinámicas familiares son, a mí me pasó lo mismo. Nombro una. Entonces, cuando tu cliente te dice, cuando yo era niña, mi mamá o mi papá o ambos me maltrataron y me golpearon, es muy probable que tú le preguntes a tu cliente, ¿y tú tienes hijos? Y tu cliente te diga, sí, yo tengo 2 hijos. Y tú le puedes decir, ¿y en tus hijos está pasando lo mismo que te pasó a ti con tus papás? Y seguramente y tristemente la persona te contestará que sí. Y en ese sentido la violencia se estará repitiendo. La película se estará repitiendo porque no hubo un elemento que la filtrara, que la rompiera, que la cambiara. Y ahora voy a decirlo de esta forma. El tema sistémico es que las conexiones muy chéveres se repiten. Es decir, si tú eres abogado y en tu familia hay abogado, eso lo que significa es que es una conexión muy chévere y que tú estás siguiendo la línea de repetición de alguien de tu familia. Y eso es chévere. Salvo que tú digas, yo soy abogado porque mi papá quería que yo fuera abogada. Salvo por eso. Y que sientas eso como una carga. Y te contaré que en mi experiencia, un montón de gente de todas las profesiones se siente infeliz en su profesión y dice abiertamente, yo soy X profesionalmente porque mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi tía querían que yo lo fuera. Y eso se llaman lealtades. ¿Ok? Entonces, el tema es, las cosas muy chéveres en el sistema se repiten, pero las cosas no tan chéveres también se repiten. Y entonces, cuando en una relación de pareja, una de las partes es violenta, falta un pedacito, Farid. El pedacito es, ¿y qué pasa en la otra parte? Y mi respuesta sistémica es, en una relación de pareja, si hay violencia, es porque en ambos lados hay violencia. Porque tu familia termina pareciéndose más a la mía de lo que yo mismo me lo creo, pero mi familia termina pareciéndote a la tuya más de lo que tú misma te lo crees. A veces la gente me dice, no, es que yo no tengo hermanas. Y es que no es si tienes hermanos o cuántos. El parecido tiene que ver es con las emociones, tiene que ver con las dinámicas familiares. Entonces, cuando hablé de un accidente, cuando hablé de una enfermedad, cuando hablé de separarse, lo que estoy diciendo es que hay lealtades que tienden a repetirse. Y entonces, ¿qué es lo que al final del día yo intento hacer como educador? Mostrar que la pedagogía familiar sistémica es una manera de mirar, no la única, pero una manera de mirar desde orden, equilibrio y pertenencia los sistemas familiares, navegar en los sistemas familiares, descubrir dinámicas de los sistemas familiares, porque eso a ustedes les abre la posibilidad de mirar su quehacer profesional. Es decir, cuando tú dices, me voy a entrenar para mirar en un cliente no solamente a él o a ella, sino a su familia, y para empezar a reconocer qué está en orden, quién está excluido, quién necesita ser restaurado, quién necesita ser compensado, quién necesita ser incluido. En ese sentido, estás caminando desde la perspectiva de lo humano. Y lo humano es que muchas cosas están en orden y muchas están en desorden, pero pueden volver al orden. Muchas cosas están en equilibrio y muchas están en desequilibrio, pero pueden y merecen ser restauradas y reparadas. Y muchas personas están excluidas, pero muchas pueden ser incluidas. Y hay cosas absolutamente sencillas, ¿no? A veces yo le hago a la gente un ejercicio simple, ¿sí? Se los voy a proponer y simplemente es un tema para que usted lo piense, ¿sí? Y yo hago una pregunta
y usted la va a responder en 10 segundos. La afirmación es esta. Yo soy el quinto de 11 hermanos. Y ahora quiero, por favor, que ustedes hagan la cuenta y piensen, ¿y usted qué número es entre sus hermanos? 10 segundos. 3, 2, 1. Todo el mundo tiene una respuesta. Y ahora yo les pregunto a todos. Cuando usted dijo yo soy el número tal entre tantos hermanos, ¿usted contó a otros hijos de su papá o a otros hijos de su mamá? Si usted no los contó, entonces usted tiene un desorden. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted contestó, por ejemplo, yo soy la segunda de 3, pero mi papá tuvo un hijo antes de mi mamá y nosotros, entonces tú no eres la segunda, tú eres la tercera y no son 3, sino son 4. Y eso se llama orden. Y ahora les pregunto, ¿y ustedes contaron a un hermano que se murió? Porque hay un montón de gente que dice, nosotros somos 3 hermanos y uno que se murió. Entonces no, eso se llama desorden. No son 3, son 4. Y si tú dices, yo soy la primera, pero el mayor se murió, no, entonces tú no eres la primera, tú eres la segunda. Y si tú estás en el puesto de la primera, te voy a contar un desorden sistémico. Y es que estás paradita en el puesto de un muerto. Y ese muerto merece ser reconocido, hace parte de tu historia, hace parte de tu sistema familiar y tiene un lugar. Por eso mi primer libro se llama Dar el lugar. A veces tú y yo tenemos una cierta sensación de no me hallo. No me hallo es cuando uno no encuentra su lugar. Entonces, parte del secreto de la prosperidad de la que hablé al comienzo es que tú entiendas que profesional y emocionalmente tú tienes un lugar. ¿Y sabes cuál es el lugar? El que tu papá y tu mamá te dieron cuando te dieron la vida. Y eso fue lo más grande que ellos hicieron y el resto es por bondad. Así que bájate del bus si crees que papá y mamá no te dieron lo suficiente. Porque cuando tú crees eso te haces infeliz. Eso es un desorden y eso es una exclusión. Porque tu papá y tu mamá no son lo que son por lo que te dan, sino por lo que te dieron como elemento fundante. Y lo que te dieron fue la vida. Y esa vida, cuando te duele, no te hace próspero, no te hace próspera. Y por eso, para ti y para mí, muchas veces el tema es ¿qué necesito poner en orden para sentirme próspero? Y ahora yo lo voy a decir pedagógicamente. Hay un montón de gente que necesita botar la ropa de ese closet que tiene lleno de no sé qué ponerme para hacerle campo a lo nuevo. Y uno empieza por la ropa, por los papeles, por los libros, por las carajadas que tú y yo guardamos por si acaso. Y a veces la gente no es próspera porque no pone orden en las cosas. Cuando tú pones orden afuera, en tus cajones, en tus papeles, en tus chécheres, en tu ropa, puedes poner orden adentro. Poner orden adentro es de pronto soltar las rabias, los enojos, los resentimientos, porque la prosperidad necesita encontrar campo. A la prosperidad hay que hacerle campo. Y ahora les voy a contar un secretico sistémico. Mamá es la fuente de la prosperidad. Y si te duele tu mamá cuando tú eras niño, si te duele hoy cuando tú ya eres grande, es porque hay un dolor allá abajo cuando tú eras niño. Y ese dolor necesita ser visto. ¿Se acuerdan que hablé de ver, que los clientes vean para que solucionen? Muy bien. Los profesionales necesitamos solucionar nuestro propio sistema familiar, nuestra propia historia, para vernos con otros ojos, para soltar lo que no tenemos que cargar. Hay gente que es especialista en cargar lo que no le toca. Muchos muchachos, y yo se los digo con cariño y con respeto, cargan los enojos no resueltos de sus papás, separados o no separados. Ustedes no tienen por qué cargarlos. Ustedes tienen que cargar la vida que ellos les dieron, pero no se hagan cargo de lo de ellos porque eso no les compete, pero sobre todo porque esas cargas a ustedes les hacen daño y les quitan fuerza. Entonces la prosperidad
es un estado en donde uno le hace campo, ¿no? A mí me causa una curiosidad que la gente me dice, Ricardo, ¿y usted qué entiende por prosperidad? Y yo digo, perdón, prosperidad es prosperidad, prosperidad no hay sino una. O sea, ¿prosperidad es estar en paz? Sí. ¿Prosperidad es tener una vida en orden? Sí. ¿Prosperidad es disfrutar en lo profesional, en lo afectivo, en lo sexual? Sí. ¿Prosperidad es tener plática? Sí. ¿Prosperidad es poder tener un televisor y un computador chévere? Sí. Pero no hay varias clases de prosperidad, la prosperidad solo es una y viene con la vida, ¿no? Cuando sus clientes vengan con peleas de herencias, háganse la pregunta y verán. ¿Saben por qué tienen peleas por herencias? Porque hay un desorden. A alguien de la familia se le ocurrió que eso que dejaron los papás a uno o a otro no le toca, ¿no? Y cuando la gente resuelve que a uno o a otro no le toca, no termina tocándole a nadie, ¿no? Y por eso pasan generaciones y las familias no resuelven y siguen dándole vueltas y poniendo abogados, ¿no? Y les voy a contar un secreto, y muchos abogados se llenan de plata gracias a las peleas por las herencias familiares. Y entre más grande la pelea, ¿no? Y a veces pasa eso con las rupturas matrimoniales. Acuérdense, no se trata de ganar un caso de cualquier manera. Se trata de hacer justicia, y eso ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Se trata de orden, se trata de incluir. En una herencia, todos los que son tienen derecho. Pero es que él no fue hijo de mi papá dentro del matrimonio. Él tiene derecho. Tiene derecho. Pero no estoy de acuerdo. Pues bueno, no estoy de acuerdo. Pero el desorden hace que la herencia no se distribuya. Sobre todo, no se disfrute. Es decir, la mejor herencia que nos dieron los papás fue la fuerza para trabajar. Y espero que si a ustedes les dan algo más, lo disfruten, pero sobre todo lo agradezcan. Pero lo que los papás damos a los hijos es fuerza, fuerza para trabajar. Y curioso, la fuerza para la vida tiene todo que ver con la mamá. Y último secretico. En su vida de pareja es muy importante haber resuelto el tema del primer amor de su vida. Y el primer amor de la vida de ustedes y mío es mamá. Y por eso siempre me pregunto y siempre les pregunto, ¿y a ti cómo te fue con tu primer amor de la vida, con tu mamá? Y ese tema más te vale que lo resuelvas y lo resuelvas amorosamente y con respeto, porque si tú no lo resuelves, eso cobra un precio en tu relación de pareja. Voy a decirlo de esta forma. La fidelidad en pareja, todo que ver con la mamá. Y la infidelidad en pareja, todo que ver con la mamá. Y ese es un dilema y eso es parte de lo que yo escribo cuando escribo pedagogía familiar sistémica. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo llevo 1 hora y 45 minutos diciendo vainas. Entonces, Farid, gracias por tu intervención. Si alguien quiere puntualizar algo, si alguien quiere decir, miren, si alguien tiene una pregunta, disparen. Pero si alguien quisiera decir, oiga, yo hoy me di cuenta de, yo les invito a hacer ese ejercicio pedagógico. ¿De qué me di cuenta? Díganlo de una manera contundente, puntual, cortica. Entonces solo enciendes el micrófono y dices, yo me di cuenta de, y ya. Alejandro dice que tiene una pregunta. Dispara, Alejandro. Sí, sí, señor. Mil gracias por la explicación, Ricardo. Me di cuenta de varias cosas, pero concretamente quiero preguntar una situación relativa al tema de la frustración. Esto en el marco y en el contexto de los casos que usualmente llevamos en consultorio jurídico y también, digamos, los sentimientos que se pueden llegar a percibir por parte de las usuarias y de los usuarios. Eh, Usualmente, en la mayoría de casos, usualmente el contexto por el cual presentan o las razones por las cuales presentan un caso o se acercan al consultorio jurídico, eh, las usuarias y usuarios, es porque, bueno, tuvieron un problema personal, eso trasciende en términos jurídicos, no sé, y eso también
significa problemas patrimoniales, de violencia intrafamiliar, etcétera, mil matices. Pero usualmente estas personas vienen pues buscando de una forma muy desesperada una solución y una ayuda urgente. Sin embargo, contrario a lo que usualmente se suele creer, el derecho no tiene las respuestas para absolutamente todo. E incluso nosotros como estudiantes, a veces tenemos la mejor voluntad, hacemos todo lo posible, pero incluso para llevar procesos dependemos del funcionamiento de la burocracia y de muchas instituciones o varias instituciones que a veces no tienen la mejor voluntad. No digo que todas, pero usualmente hay cosas que escapan de nuestro control. Y cuando llega a este punto, tanto los estudiantes y las estudiantes nos podemos llegar a frustrar porque no se me movió un proceso, mi usuaria está muy desesperada, está en una situación de vulnerabilidad muy terrible, yo quiero ayudarla. Entonces siento, o por lo menos lo hablo desde experiencias cercanas, que tal vez a veces cuando uno conversa con estas personas, al final se vuelve como un círculo vicioso en el cual, bueno, ellos se sienten frustrados y yo también me frustro porque quiero hacer mi tarea lo mejor posible, pero aún así las cosas no se están dando. Entonces, en esencia, esa es mi pregunta. Quiero saber cuáles son tus consideraciones respecto a estas situaciones, qué podemos hacer para manejarlo mejor. Eh, y ya, eso es. Mil gracias. Ok. Alejo, gracias. Mira, es que en todas las áreas de quienes trabajamos con la gente, el tema de la frustración está ahí. Es decir, cuando un enfermo llega donde un médico, el hombre tiene que ver cómo le soluciona el tema de salud. Entonces tú tienes que aprender que las personas que llegan a ti llegan enojadas, frustradas, pero la diferencia, y yo entiendo el tema de la burocracia, eh, porque eso pues lo conocemos perfecto, pero el asunto es ¿y tú cómo lo puedes hacer distinto? Es decir, ¿cuál es el rostro humano? ¿Me entiendes cuando yo dije que mira a tu cliente a los ojos? Es cuál es el rostro humano que se vuelve esperanza para esa persona que llega totalmente desbaratada, totalmente enojada, que siente que el mundo se le vino encima y que lo está apachurrando. Entonces, mira, al final del día cada profesional tiene que entrenarse para hacer la diferencia. Por eso es que hay y habrá siempre abogados malos, pésimos y buenos y buenísimos. Y habrá médicos buenos, malos y buenísimos, y todo así en todas las áreas. Mira, la diferencia al final es cómo hacemos para humanizar, cómo hacemos para que la gente se vuelva mejor ser humano, cómo hacemos para que aquel que te consulta termine a veces incluso no solucionando su tema, pero tenga herramientas para mirarlo de otra manera, para no reproducirlo con los hijos, por ejemplo, cuando el tema es de violencia. Mira, cuando el tema es el abuso, que es una cosa dramática en este país, y yo los invito a que ustedes reflexionen sobre esa ley que acaban de aprobar en el Congreso. O sea, esa es una mirada al final pobre que siempre me hace hacerme la pregunta, ¿y eso va a hacer que haya menos abusos? Mi respuesta es no. ¿Y sabes por qué no? Porque lo que se necesita es y cómo educamos y cómo rompemos, cómo torcemos la dinámica de la violencia. ¿Cómo hacemos para cerrar? ¿Cómo hacemos para sanar cosas? ¿Cómo hacemos para entrenarnos en el manejo del dolor humano? Y la madurez profesional solo se logra cuando tú te sobrepones a tu propia frustración. Y por eso intenté decir, me digan lo que me digan, he intentado entrenarme para que esa noche yo duerma en paz, porque yo no soy el superhéroe, yo no soy el salvador de nadie. Yo como profesional solo soy un servidor, en mi caso, del sistema familiar. Y tú, por ejemplo, si estás en la clínica, de una situación de violencia que está haciendo daño no a una persona, sino a familias enteras. Y en ese sentido no hay recetas mágicas, pero hay que darse la pela para decir, ¿y yo qué tipo de profesional quiero ser? ¿Y qué capacidad tengo para manejar la frustración? Voy a decirlo de esta forma.
Yo puedo entender que como estudiantes ustedes tengan a veces una sensación de ahogo y de frustración. Normal, todos pasamos por ahí, pero de alguna manera no podemos perder la perspectiva. Y la perspectiva es, tenemos que entrenarnos para hacerlo distinto, para hacerlo mejor, para creer en que ni el derecho ni ninguna ciencia da la última respuesta, pero todos juntos sí podemos hacerlo distinto. Yo soy un creyente de la educación. En la universidad los maestros somos creyentes de eso. Buscamos, tenemos la ilusión de que nuestros alumnos un día lo hagan mejor que nosotros. Pero creo que ustedes y yo tenemos la convicción de que la violencia intrafamiliar nos está matando literalmente. Es la mayor exclusión, porque la exclusión de la violencia, la exclusión de la muerte. Miren, ustedes se mueven mucho en el tema del feminicidio. Mucho cuidado con eso. Yo respeto el vocabulario, pero la muerte de un ser humano es la muerte de un ser humano. Y a mí me duele tanto de un hombre como de una mujer. Y entonces cuando uno se casa con ciertos conceptos, uno corre riesgos de excluir. Y entonces, por ejemplo, yo entiendo que ustedes puedan tener un interés por esa mujer tan apabullada en la historia de Colombia, pero mucho cuidado, porque en Colombia no son los hombres los únicos violentos, somos los hombres y las mujeres. Miren, la ley de la cadena perpetua para los violadores se le olvidó un pedacito. ¿Y qué pasa con las mujeres que son violadoras, que son abusadoras? Entonces, miren, yo tomé de mis consultas 200 casos para estudiar, 100 hombres y 100 mujeres. ¿Y quieren que les cuente un poquito del tema? 32 de esas 200 personas me hablaron de abuso sexual. 32 de 200. Alto, ¿no? Alto. Y ahora va el otro pedacito. ¿Y todos eran hombres? No, no todos eran hombres. Había hombres y mujeres. Y es verdad, ¿es más el número de hombres? Sí, pero eso no significa que no haya mujeres abusadoras. Voy a decírselo ahora de otra manera. Tengo muchísimos más datos de personas que vienen a consulta que dicen la que me maltrató en la vida fue mi mamá. La que me pegó, la que me maltrató fue mi mamá. Más aún, leyendo eso en el contexto de familias donde el hombre es ausente, pues la que maltrata es la que queda, y la que queda es la mujer, y la que queda es la mamá. Y entonces un poco mi tema es, abran el panorama, ábranlo, busquen no ponerse a favor de un hombre o de una mujer, busquen ponerse al servicio de la especie. Porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, cuando hablamos de maltrato, cuando hablamos de abuso, estamos hablando de los dolores que produce eso en lo humano. Y lo humano son hombres y mujeres. Y ese es el diseño humano. Y lo que hay que rescatar es el diseño humano. Lo que hay que respetar, lo que hay que restaurar es lo humano. Y sí, Alejo, siempre lidiaremos con la frustración. Siempre. A veces uno dice, por Dios, a veces las noticias, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que conocemos los que estamos metidos en este mundo, a veces eso nos descorazona, sí, pero igual el tema, insisto, y la diferencia la hace y yo qué tipo de profesional quiero ser, incluyendo mi experiencia de sanar mi propia historia para ser más eficiente. Voy a decirlo como se lo digo a mis alumnos en clase. Si los trabajadores y las trabajadoras sociales son agentes de cambio, el primer cambio es en su historia familiar. Porque si usted no digiere su historia familiar, fácilmente usted pierde la ruta. Fácilmente usted pierde la ruta. Es decir, mucha gente en comisarías, mucha gente en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mucha gente haciendo medidas, mucha gente perdió la perspectiva. Y a veces el derecho puede ser reivindicativo y a veces, y ustedes lo saben mejor que yo, hay muchas cosas en este país que intentan resolverse desde una justicia que clama y que hace venganza.
Y allí pierde la perspectiva porque no es un tema de venganza, es un tema de darle una segunda oportunidad a la humanidad. Voy a decirlo de esta manera. Un día me crucé en la calle a Gilma Jiménez y le dije, mira, mira, asar a fuego lento en la Plaza de Bolívar a todos los violadores no hace que haya menos abusos, porque el tema es sanar las historias de un país donde las violencias se reiteran, donde las violencias se repiten, donde no podemos tapar el sol con las manos jugando a que no existe, pero sí necesitamos mostrar que no simplemente condenando a cadena perpetua el tema se solucionó, porque yo ya quiero ver cuántos va a haber condenados a cadena perpetua y preferiría ver más gente que se da la segunda oportunidad sobre la tierra teniendo una vida que estaba en desorden y que pueda poner en orden, pero teniendo la oportunidad de reparar por el daño que se hizo. Voy a decirlo de esta manera. A la gente que viene a consulta conmigo y que trae en el corazón un tema de abuso, yo le digo que hay solo una solución y es que ella renuncie a cargar el secreto que hace parte del abuso, la rabia, la culpa y se declare inocente. Pero dejar de cargar la rabia y la culpa significa entender en el guión del abuso que los niños y niñas abusados tienen un enojo profundo con mamá porque no los protegió. Tienen un enojo profundo con quien les hizo daño, que usualmente es un miembro de la familia. Y tienen una culpa que les hace mucho daño porque prefieren enojarse con ellos mismos y no enojarse con mamá. Y ahora que están grandes, pueden ver y darse permiso de comprender lo que cuando eran niños no comprendían. Y era que alguien les hizo daño, les produjo un gran desequilibrio que tiene efectos en su vida personal, en su vida de pareja, en su vida sexual. Entonces el guión del abuso es mucho más grande. Y mucho más grande es también un guión que habla de posibilidades propositivas, de decir, ¿y cómo hacemos para entrenar a las generaciones nuevas? ¿Y cómo hacemos para darle herramientas a las personas para que se liberen de esa carga? Se los digo de esta forma. Solo una persona que siendo abusada se declara inocente deja de sentir el peso de la rabia, de la culpa, del enojo y del secreto. Y así uno podría ver otros guiones de violencias intrafamiliares que merecen no solamente ser castigadas, claro que hay que hacerlo, pero que merecen que los unos y los otros tengan una oportunidad para que no se repita. En el caso de la niña Zamboní, no crean que ella fue ni la primera ni la única de su familia, pero quien la abusó tampoco era ni el primero ni el único. Y si quieren datos sistémicos, usualmente detrás de un abusador, él fue o ella fue abusada. Y por eso la película se repite. Y solo cuando uno es capaz de ver cómo eso funciona en el sistema, es capaz de descodificar cómo el sistema produce repeticiones, pero también tiene soluciones. Es decir, lo que una vez estuvo en desorden se puede poner en orden, lo que produjo desequilibrio se puede reparar, pero lo que produjo exclusión se puede incluir. Pero eso es parte del entrenamiento, en donde, por ejemplo, ustedes tienen que ir más allá del dato de la ley, que es muy importante, por supuesto, que es muy importante, pero es tan importante como el dato humano. Y el dato humano es más fuerte y más grande para ustedes y para mí que el dato de la ley, porque lo que importa es lo humano, aunque en la ley, de alguna forma, es la forma de regular las relaciones de lo humano. Pero lo que prima es lo humano, es hacerlo distinto, es romperle la cabeza a la violencia intrafamiliar, a las múltiples expresiones de las cuales nosotros no somos espectadores objetivos. No, hacemos parte de. Es decir, tú y yo tenemos enojos, tú y yo tenemos culpas, tú y yo tenemos rabias que necesitamos procesar para ser más eficientes si queremos ayudar a otros desde lo auténticamente humano. ¿Vale?
Vale, mil Muy gracias. bien. A ustedes muchas, muchas, muchas gracias por haber compartido este rato. Miren, por favor, hagan la tarea en su corazón. Pregúntense de qué me di cuenta, con qué me voy. Pero dense permiso de decir cómo yo no estoy gratis en lo que estoy. Ustedes eligieron ser parte de la clínica. Háganle, háganle con amor. Háganlo con todo el esfuerzo profesional para ser lo más idóneos posibles. Pero créanme, se lo dice un tipo de 67 años. Créanme, cuando uno está en paz, cuando uno está en camino de sanar, cuando uno cree que sí podemos ser pacíficos, uno se ingenia pedagogías para que dejemos de ser tan violentos. Un abracito. Gracias y yo les deseo lo mejor. ¿Ok? Gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Gracias a todos por haber estado aquí Gracias. en esta sesión. Y como vemos, el reto que nos queda es bien interesante con nosotros mismos y con nuestros usuarios. Ricardo, muchas gracias por esta introducción y a todos pues nos vemos en la próxima sesión. Y claro que me di cuenta de muchas cosas, Ricardo, y te lo agradezco. Ok. Una última cuñita. Yo tengo un canal de YouTube. Mi canal se llama Ricardo Cortés Reyes, YouTube Ricardo Cortés Reyes, y mis textos están ahí como una oferta pedagógica, y si algún día en eso les puedo ser útil, chévere, y muchas gracias nuevamente. Chao, chao, buena tarde. Gracias, Ricardo. Gracias, feliz tarde a todos. Gracias. Ok, un abracito, que estén bien, buena tarde. Gracias, que estén